Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Como cada jueves, agradecemos su sintonía a través de las frecuencias de Radio Educación en Internet y por supuesto también la transmisión de Facebook. Les saluda Edith Rojas y al otro lado de la pantalla Juan Carlos Hernández Maijueiro. Todavía en casa, ya vacunado, pero esperando que pronto vayamos volviendo a lo que era antes, con el aprendizaje que debemos de entender de no abusar de la naturaleza, de nuestros cuerpos. Pues mucho gusto, Edith, estar otra vez aquí contigo. Y pues vamos a hablar de un tema bien denso que a mí me puso, les decía fuera del aire, me llevó por pesadillas al ir preparando el guión, al estar hojeando el libro, leer algunas partes, el estudio de caso, que me parece que en nuestro auditorio se tiene que enterar que esto está sucediendo y que esto lo tenemos que detener. Vamos a hablar hoy del abuso sexual infantil, las aristas que más podamos abarcar durante este tiempo con una especialista, porque usted, querida radioescucha, querido radioescucha, necesita abrir una antena a este tema en su vida cotidiana, en su vida familiar. Así que pues qué gusto recibir aquí a nuestra invitada. Sí, Juan, como tú lo dices, es un tema muy complejo, muy duro, muy difícil y creo que en diversos temas que hemos abordado aquí en Sexualidad en tu propia voz, siempre hemos hablado sobre el abuso sexual infantil, no de una manera profunda. De hecho, la semana pasada estuvimos hablando sobre el ciberacoso y en dado momento pues la especialista nos contaba, ¿no?, cómo empieza esto y es justamente en una edad temprana. Pero para el día de hoy tenemos a Marielena Balsa Sabaj. Ella es licenciada en psicología, maestra en psicoterapia gestal, cuenta con diplomados en sexualidad y erotismo por el Instituto Mexicano de la Pareja, intervención sexológica por Centro Nasser, tratamiento de abuso sexual y prevención de abuso sexual por sabiduría sexual y terapia de pareja centrada en soluciones. Es máster en terapia breve, estratégica y diversos cursos como herramientas de hipnosis, manejo del suicidio y terapia breve para casos de violencia. Se ha desempeñado como docente de la licenciatura en psicología en varias universidades. Es codirectora de la empresa Sabiduría Sexual desde hace 10 años, en donde ha diseñado e impartido conferencias vivenciales y talleres para niños, adolescentes, profesores y padres de familia, además de organizar y facilitar 20 jornadas de sexualidad infantil y prevención de violencia sexual. También es coautora de los libros Psicosoluciones en Sexualidad Infantil, editado por Pax en 2019, y Alto al Abuso Sexual Infantil, y que justamente por eso es la entrevista con ella, porque nos va a hablar de este libro que es Alto al Abuso Sexual Infantil y que la librería El Armario Abierto nos hizo el favor de hacernos llegar para abordar este tema. Bienvenida, María Elena, buenas noches. Hola, Edith, mucho gusto, muchas gracias. Hola, Juan Carlos, un gusto estar aquí. Pues en unos minutos, porque tenemos que ir a un corte, para volver y profundizar. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Pues el abuso sexual lo ponemos en el libro como es una definición bastante amplia donde es un abordaje sexual de parte de una persona que el niño o la niña o el adolescente percibe como más grande. Esto es algo que hay que puntualizar mucho porque desde la perspectiva del niño y de la niña, aunque la otra persona a lo mejor sea casi de la misma edad o también sea un adolescente o incluso un niño, percibe como poderoso, ¿no? Como más grande, la mirada es hacia arriba, digamos, ¿no? Lo percibe con poder y esta persona ejerce justamente este poder
puede ser como a nivel de manipulación, puede ser a nivel de mentiras, puede ser a nivel de seducción o la fuerza física, ¿no? O sea, pero puede ser que ni siquiera haya un tocamiento y también esta parte del abuso es importante que quede claro que es también abuso sexual, por ejemplo, mostrar pornografía, por ejemplo, mostrar el cuerpo, sacar fotografías del cuerpo del menor, aun cuando a veces se justifica, digamos, entre comillas, justificar, porque no hubo ningún roce, ¿no? No hubo caricias, no hubo manoseos, pero aún así se considera abuso sexual. Es una definición muy amplia, Juan Carlos, porque abarca muchas cosas que la gente a veces dejamos de ver en el día a día y de clasificar como abuso y como violencia. Sí, estás hablando de un nuevo concepto que me gusta mucho que analicemos, que es que alguien sienta más grande, entre comillas, más poderoso, poderosa, porque también es de mujeres a hombres, a niños, ¿no? Adolescentes, y que tenga como esa admiración que da el poder. No importa, como dice, si es de la misma edad. Puede ser el gorilón del grupo con el flaquito o la flaquita. Ajá. Entonces, es esa sensación de que no voy a poder evitarlo, o de que es alguien que tiene autoridad sobre mí, o yo le doy a esa autoridad y hace insinuaciones o cualquier tipo de alusión a la sexualidad. Ya lo veremos porque es desde mostrar imágenes. No crea usted que es solo tocar, no crea usted que es solo violar, sino hay, como nos dice nuestra especialista María Elena Balsa, que hay un sinnúmero de aristas en las que vamos a profundizar. Estamos aquí en Sexualidad en tu propia voz. Vamos a volver, ¿verdad, Edith? Así es, Juan. Vamos a estar platicando con María Elena Balsa, pero vamos a nuestra primera cápsula. ¿Sabías que desde hace varios años opera una red de abuso sexual en escuelas de México? La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ACUODI, ha documentado a lo largo de las últimas 2 décadas los casos de más de un centenar de menores de edad víctimas de una red de abuso sexual. Esta red de abuso sexual opera en escuelas públicas y privadas de al menos 7 entidades del país. La red está conformada por grupos delictivos dedicados a la explotación sexual infantil organizada, en los que participan maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia. Se ha registrado que estos grupos han abusado de niños dentro y fuera de los planteles. Además, los han videograbado con fines de pornografía en línea. De acuerdo con un informe de la ODI, las entidades donde se han documentado estos casos de explotación sexual infantil en las escuelas son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca. El informe también señala que se desconoce si en las denuncias de abusos a menores en escuelas hubo detenidos, si se siguen investigando o si quedaron impunes. En el documento se narra todo lo que se oculta en las aulas, en los patios o en las oficinas de los directores de escuelas, como que algunos niños han sido penetrados con múltiples objetos o que hasta han sido obligados a lastimar a otros compañeros y compañeras. Del artículo, denuncian red de abuso sexual de menores en escuelas de al menos 7 estados, en el sitio web del periódico El Universal. Acabamos de escuchar esta cápsula donde nos menciona la compañera Alejandra Montes de Oca este informe que apenas acaba de salir la semana pasada y que nos lleva a iniciar así esta entrevista con lo que le preguntábamos al inicio a María Elena, cómo se define el abuso sexual y por supuesto todas las aristas que conlleva el hablar de este tema. ¿Qué caso tan terrible estimada María Elena Balsa, de las escuelas? Es de las noticias que junto con aquel feminicidio espantoso de Ecatepec me marea escucharlo. Es terrible incluso
lo terrible me parece es que mamá, papá dejan creyendo en un espacio seguro al niño o a la niña, protegido tras unos muros y, bueno, incluso una red de videos pornográficos dopando niños ni niñas, durmiéndolos para que no se den cuenta. Está terrible la situación, pero bueno, vamos a ir poco a poco. ¿Qué tipos de abuso sexual podríamos definir? Pues hay realmente una lista grande, ¿no? De todo lo que se puede catalogar como abuso sexual, ¿no? Algo que yo creo que es importante señalar para poderte dar como toda esta lista de eventos o situaciones que se pueden llamar abuso sexual, es que no es sinónimo violación de abuso sexual. Y eso es como un error común que cometemos, ¿no? En cuestiones sociales, como que decimos abusó de ella, ¿no? Hablando de violación, o la violaron, o de él, pero realmente no es sinónimo. ¿Por qué? Porque voy a ir de menos a más, ¿no? Abuso sexual es, por ejemplo, hacerle sexo oral a un niño o a una niña, o recibir recibir sexo oral de un niño o de una niña, ¿no? O sea, tanto darlo como recibirlo de un menor o de un adolescente. Por ejemplo, tocar sus partes privadas o hacer que ellos le toquen al abusador las partes privadas o íntimas o genitales. Ajá, también eso es abuso sexual. Pedirle que muestre sus partes privadas, es decir, decirle desnúdate a un niño o a una niña, eso ya es abuso sexual, aun cuando decíamos hace ratito, ¿no? Aun cuando ni siquiera lo toque. Hacer que los niños miren las partes privadas del abusador también es abuso sexual. O sea, exponer mis órganos sexuales ante un niño o una niña es también abuso sexual. Tomarles fotos. Fíjate que me quedé pensando en mamás y papás que se bañan desnudos y desnudas con sus niños, con sus hijos e hijas. Yo sé que es muy diferente exhibirlos, exponerlos a una mirada casual. El límite es muy frágil. Sí, es muy frágil, aunque sabes que aquí hay algo que comentábamos ayer en una conferencia, que es la intención, porque eso es lo que va a dar la diferencia en el sentido de que los papás, por ejemplo, cuando las familias tienen esta costumbre de bañarse todos juntos, ¿no? Hay algunas cosas que se tienen que puntualizar. Por ejemplo, el hecho de que no haya ningún intercambio erótico entre adultos ni entre adultos con niños, ¿no? Que eso es como una regla o un acuerdo, y el hecho de que no haya tocamientos entre ellos. O sea, cada quien se baña, tal vez los papás bañen a los niños, pero nunca los niños bañan a los papás, ¿no? Ni entre los papás se bañan. Entonces no se tocan, y además no es con fines de decir, mira, a ver cómo reaccionas, ¿no? Que sería como la parte del abusador, o a ver, me quedo viendo tus órganos, ¿no? Es una mirada general, es un contexto. Y es muy importante, Juan Carlos, algo que los radioescuchas deben de tomar en cuenta. Si alguien está incómodo en esa interacción, esa costumbre familiar debe determinarse, ¿no? Esto es importante, porque necesita un contexto familiar donde el niño o la niña, o el adulto o la adulta, puede decir, no me siento cómodo. Porque si ni siquiera hay esa posibilidad de expresar lo que se piensa o se siente en la familia. Sí. O sea, le estás dando como el clavo a todo, casi vas en orden, digamos, ¿no? O sea, porque fíjate, si yo vivo en un contexto en donde puedo decir, oigan, ya no me gusta bañarme con ustedes porque ya tengo 8, 9, 10, ¿no? Ya no se me hace padre, ya no está divertido. Entonces tengo una familia que contiene, que realmente me escucha y escucha mis necesidades, ¿no? Y un pasito más atrás, Juan Carlos, es que yo soy capaz de expresar lo que siento, ¿no? Porque sé que alguien me va a escuchar. Hablamos de comunicación en la familia, hablamos de asertividad, ¿no? Asertividad, Ajá. Confianza, sí, claro. Y además, fíjate que me viene a la mente que esa confianza se da cuando hay límites que se respetan. Claro, y que me respetan y que me hacen respetar, ¿no? Porque a veces pareciera que queremos más a los niños cuando no los dejamos hacer lo que quieran, ¿no? Esta imagen de la poca disciplina por amor, que pues sabemos que no, eso no es. Laissez-faire, decían los franceses, y que en el Summerhill, en unas experiencias en escuelas norteamericanas de déjenlos hacer lo que quieran, incluso encuerados, pues dieron adolescentes muy lastimados,
adultos muy dañados, no por la desnudez, no por el erotismo, sino porque no estamos en Grecia, no estamos en un contexto que hoy lo permita, porque no estamos en la antigüedad donde la gente mesoamericana podía vivir con pocas ropas, porque había un contexto de protección. Ahora la protección tiene, a mí se me figura aquí un niño o una niña que sabe que hay límites que respetar y se respeta de todos lados hacia todos lados, se mueve con más seguridad en el espacio sin amenazas. Y en cambio, si hay límites muy ambiguos en el cuerpo, en donde me tocó, donde la toqué, la niña, el niño no va a saber dónde moverse sin miedo. Sí, porque el no que tiene que decir el niño ante algo que le incomoda, ante algo que no le gusta, al abusador, por ejemplo, ¿no? Implica un movimiento de haber sido entrenado en el no. O sea, tanto de recibirlo y saber que el no es no, ¿no? Y tanto de ejercerlo y decir, oye, no quiero ponerme este vestido hoy, ¿no? Y que me sea respetado porque soy sujeto que merece respeto, ¿no? Oye, o sea, entonces estamos hablando de familias donde pocos mexicanos y mexicanas hemos crecido. Sí, desafortunadamente sí, porque somos adultos céntricos, Juan Carlos. Entonces, aquí cuenta lo que yo digo como papá, ¿no? Porque lo mando yo, porque así son las cosas, porque así es en nuestra familia. Entonces nos llenamos como de unas disque tradiciones, ¿no? Que más bien es perpetuar abusos y perpetuar violencias, ¿no? O sea, yo recuerdo haber crecido en una familia cercana, digo, no la nuclear, pero sí mi familia extensa, ¿no? Donde algún tío decía, tú te levantas y le calientas las tortillas a tu hermano, o tú, porque eres a ti no mujer, te toca salir, porque eres mujer. Entonces, se añade un elemento, María Elena. El machismo, el patriarcado, nuestras relaciones de poder, de género, ¿tienen que ver en el México de hoy en el abuso sexual a niños y niñas? Definitivamente sí, nos van dejando vulnerables a las mujeres en esta educación y en este desarrollo cuando tal vez mi mamá es más amorosa y mi papá lo que diga se hace. Entonces yo crezco en un lugar donde el hombre tiene la última palabra y si me toca estar con un tío que le considero que tiene poder, le considero que además de todo pues es el que dice la última palabra, al que todos obedecen, incluso grandes, pues, o el abuelo, ¿no? Esta figura así tan patriarcal del abuelo, pues entonces yo como mujer digo, no, pues si me dice que me quite la ropa, me la quito, ¿no? Porque además puede haber incluso una amenaza de violencia, de deshacer la familia, de acusarme de que yo fui la culpable. Y entonces, además del adultocentrismo, el machismo, entonces se va sumando y no hablar de este tema también es fatal. Por supuesto. Sí. Y creo que esto tiene que ver con que la mayoría de las familias mantienen esa serie de mitos y de esas ideas equivocadas sobre el abuso sexual hacia niñas, sobre todo hacia niñas, ¿no? Que son las que siempre van a estar más vulnerables y porque ahí entra este rollo de que también se violan esos tabús sociales y roles familiares. Y esta postura de la familia solo sirve para ocultar ese acontecimiento que sí lo estamos viendo, pero que no queremos aceptarlo y no nos deja ver esa gravedad y la magnitud del problema. Y mitos que también pues contribuyen a desproteger, mejor dicho, a las niñas y niños que son violentados y mientras los agresores se mantienen totalmente en la impunidad, ¿no, María Elena? Por eso, ibas a decir bien, ayuda a proteger también este sistema al agresor. Entonces, estamos hablando de un sinnúmero de expresiones y de formas que en una familia se me ocurre esta como fórmula. El abuso sexual se da en las familias donde se permiten otros tipos de abuso de poder. Sí, ¿sabes qué, Juan Carlos? Hay una asociación y es claro que cuando hay ciertos tipos de violencia, esas personas quedan vulnerables a otros, ¿no? No sé si me explico, lo voy a decir como en otras palabras. Quiere decir que si yo he sido sujeto de violencia a lo mejor física o maltrato infantil o situaciones en donde yo me he visto vulnerada en mis derechos,
soy como la presa fácil para un abuso sexual, porque me voy quedando indefensa, o sea, porque voy sintiendo que me merezco ese trato, que me merezco esas formas, esos acercamientos indeseados. Y quiero compartir una anécdota súper chiquita en uno de los talleres que dimos en sabiduría sexual. Una mamá que es nalgueada por su hijo de tercero de primaria. O sea, el niño le da nalgadas a la mamá de repente y la mamá dice, no sé cómo pararlo. Ajá. Cuando la mamá es la adulta, cuando la mamá es la que pone los límites que hablábamos, cuando la mamá debería de poder decir, oye, esto no se hace, ¿no? Pero justamente este tipo de educación hace que la mamá, por ser mujer, diga, no sé cómo ponerle límite a mi hijo de tercero de primaria. Me recordaste un caso bien parecido. Alrededor, un niño, yo creo que más chiquito, 5 o 6 años, nalgueaba a la mamá. O sea, él me llega ya de adulto en terapia. Su miedo más fuerte a las mujeres nacía de la reacción de la mamá en una nalgada. Él dice que se le fue más entre las piernas y la mamá reacciona con una violencia que le dice que eran cachetadas, golpes, y le decía, nunca debes tocar a una mujer allí, nunca. Ahora dime, después de adulto, cómo sentía el acercamiento a una pareja para tocarla allí. Entonces, híjole, el límite es bien sutil. Sí, es parte de nuestra educación, ¿no? María Elena, a una mamá le está pasando eso. ¿Cómo reaccionar? De un extremo, violencia extrema. Y del otro, se deja y no sabe qué hacer, queda en shock, pasmada. Claro, creo que la diferencia está en la educación y en los límites claros. Y así poner en palabras el decir, no tocas esto y esto y esto a ciertas personas sin su consentimiento. Yo creo que eso sería la clave, en la parte de la relación y de la interacción, que en donde te pones de acuerdo para y no nada más metes mano. Tenemos que terminar esta sección. Vamos a volver a platicar con María Elena Balsa, que nos está ayudando a entender las aristas del abuso sexual infantil. Recuerden que este programa es grabado a la distancia, pero estamos atentos a sus comentarios. Escuchemos cómo pueden ponerse en contacto con nosotros. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sexprovoz Oficial. Instagram, Sexprovoz. No dejen de escribirnos o mandarnos mensaje de voz, nos interesa conocer su opinión sobre el tema y en la emisión pasada platicamos sobre la violencia digital hacia las mujeres y la ley Olimpia con la activista e impulsora de esta ley, Olimpia Coral Melo, y con la especialista en ciberseguridad e integrante del Frente Nacional para la Sororidad, Sandra Carolina Muñoz. Y a través de Facebook nos escribieron. Gloria Baeza Rodríguez comenta la imagen del día y nos dice, al ratón los escucho, y durante la transmisión también nos escribió. Excelente programa, gracias por la información que compartieron las invitadas. Arturo Ram, ¿me pueden decir si regresará Sexualidad en tu propia voz a su horario antes del COVID? Claro que sí, Arturo Ram. Próximamente esténse pendientes para que nosotros les indiquemos la fecha en la que ya nos podrán escuchar en nuestro horario anterior, que era a las 7:05 de la noche. Muy pronto nos estarán escuchando a esa hora. Marta Hernández. Mis respetos para valientes como Olimpia y las colectivas, porque no es fácil navegar el sistema de justicia mexicana. En WhatsApp, Gabriel López nos escribe desde Tlalpan y nos dice, buenas noches, excelente invitada el día de hoy. Tengo muchas preguntas para ella. Felicidades a todo el equipo de Sexualidad en tu propia voz. Y le enviamos saludos a Siddhartha Méndez Salazar, quien nos escucha a través de YouTube. Muchas gracias por sus comentarios. Recuerden que es la forma en que podemos interactuar en esta realidad que esperemos que pronto con la vacunación se vaya acabando y volvamos a nuestros hábitos que antes teníamos, pero con el aprendizaje que esto nos deje. Pues bueno, María Elena Balsa, ¿tenemos estadísticas, tenemos datos, números que nos permitan visualizar de qué tamaño es esta realidad en México? Tal vez en el mundo, pero en México sobre todo, entendiendo si hay diferencias entre urbano y rural, si hay diferencias entre clase social. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
ninguna estadística de la que me sienta orgullosa como mexicana, ni como mujer, ni como sexóloga, ni como psicóloga. Pero empezaré por decirte que de todo lo que conocemos de abuso sexual es solamente el 7% de lo que sucede, cosa que hace que entonces no veamos el problema en su justa dimensión. Es una exacto, lo describes perfecto. Una montaña que se esconde. Sí, o sea, porque además el pensar que esto que estábamos diciendo, que son como tradiciones, que son costumbres familiares, ¿no? Que no se ve que son violencias. Entonces, lo que está viviendo los niños, las niñas y los adolescentes, no se está pudiendo ni siquiera hablar, mucho menos tratar. Entonces, tú y yo sabemos, Juan Carlos, que van a llegar a nuestra consulta adultos jóvenes probablemente, con miles de vivencias de esta naturaleza que les impiden vivir su sexualidad de una manera saludable, ¿no? Antier estaba revisando unas estadísticas donde dice que el 98% de los abusos que sucedieron en el segundo semestre del 2020 no fueron denunciados. O sea, el 98%, o sea, nada, ¿no? No hubo. Cuando el abuso sexual subió 47% durante la pandemia. Entonces, estamos hablando de que se incrementaron los casos y disminuyeron las denuncias. ¿Esto qué va a pasar? O sea, ¿qué hace eso en nuestro país? No solamente en números, sino que el impacto es, pues si no lo veo, no lo creo, ¿no? Así, tan sencillo como eso. Y entonces no tomo acciones ni de prevención ni de cuidado. Y ahí está la red en las escuelas, donde están incluidos los maestros, donde están incluidos el personal de intendencia, donde están coludidos mucha gente que además está dañando a nuestros niños. Y como decías, en lugares donde creemos seguros. Entonces, aquí la invitación es a la prevención, a hablar de esto. O sea, porque además si no hablamos de que el abuso sexual existe y de que las personas que están cerca de ti son las personas de las que te tienes que cuidar, dicen los papás, es que ¿cómo le voy a decir que se cuide del abuelo? Bueno, entonces, ¿prefieres que se cuide del abuelo o prefieres que un día tengan que ir a denunciar a tu papá? Claro. Entonces, o sea, tienes esas dos opciones, pues, y no es responsabilidad del niño que sea el abuelo el abusador, es todo un sistema en donde la educación sexual no se ha implementado y mucha gente no sabe que eso es abuso sexual, no sabe Entonces, que poner a... Estás diciendo algo bien importante. La educación sexual puede ayudar a prevenir. Algo que le da miedo a muchas familias, ¿eh? Porque parece como si les hablaras de sexualidad van a ir corriendo a hacerlo. Entonces, tú piensas que la educación sexual puede ayudar a prevenir el abuso sexual infantil? Estoy 100% segurísima de que así es. ¿Por qué? Porque al momento en que yo sepa que existe el abuso, al momento en que yo sepa que sí, que esta práctica se hace entre adultos, que esta práctica no se hace entre adultos y niños, ni entre niños o adolescentes, yo puedo saber que esto que está pasando no es correcto, ¿no? Y hablábamos de límites. Entonces, si yo estoy acostumbrada a que lo que no es correcto no lo hago, o a que si alguien me hace incorrecto a alguna situación, yo lo digo y me creen, o yo lo digo y me escuchan, pues entonces se pierde una de las condiciones que mantiene el abuso sexual, que es el secreto. El secreto es lo que lo ha mantenido todo este tiempo y todos hemos habido casos que no hemos denunciado y que hemos guardado por las apariencias, porque cómo me voy a meter, porque cómo lo voy a decir, porque cómo les voy a deshacer su familia feliz. Y eso no es una familia feliz, definitivamente. No, hay una violencia espantosa, soterrada, que, como dice el Evangelio, solo lo vive quien lo vive, solo lo entiende quien lo entiende. Es decir, quien lo ha vivido es quien sabe que eso está pasando allí. Pero si nos estás hablando de un 98% que no se denuncia, quiere decir que en este iceberg que se esconde, pues va a generar gente lastimada, que como dice Paulo Freire en el libro La pedagogía del oprimido, cuando un oprimido no toma conciencia de su opresión, la repite. Entonces, ¿es posible que las personas abusadas se puedan convertir en personas abusivas, abusadoras después? No como una regla, sino No como tal una vez no como una fórmula, o no quiere decir que todas las personas que abusan han sido abusados,
o sea, porque hay abusadores que no han sido abusados y son abusadores, ¿no? Entonces no es una regla, yo lo vería más bien como una frecuencia, o sea, como decir, vivo en un sistema opresor o vivo en un sistema violento, pues replico la violencia, ¿no? El abusador tiene que transgredir muchas trabas, por llamarlo de alguna manera, para llegar al abuso. O sea, primero saber que lo que va a hacer es un delito y que pues te brinca esa tranca. Después brincarse la tranca de que se meta a un lugar donde lo va a llevar a cabo, a una familia o a una casa, ganarse la confianza. Después la siguiente traba es la resistencia del niño o la niña o lo que conozca el niño o la niña, ¿no? O sea, va pasando puertas hasta que, y él mismo sabe que va a ser o podría ser castigado, ¿no? Pero imagínate, Juan Carlos, si ni siquiera sabe que esto podría ser objeto de castigo. O sea, si piensa que es una práctica familiar, pues entonces ni siquiera la primera tranca se le aparece, ¿no? Y entonces se va, y entonces se consuma el abuso sexual ante un niño que tampoco sabe que eso no se debe de hacer. Entonces todos estamos aquí dándoles abrazos de Navidad. ¿Cómo hablarle a las niñas y a los niños? Por ejemplo, si un niño o una niña está atrapada en ese sistema familiar, porque me recuerdas mucho que la palabra familia viene de esclavitud en latín, viene de fame, hambre. Esclavo se decía hambriento, famelus. El plural se hace con A, como en currículum, una carrera, muchas carreras, currícula. Un esclavo, un famelus, muchos esclavos, familia. Entonces, me parece como que estás tocando hasta la estructura de nuestra sociedad que necesita una transformación porque nos enseña a esclavizarnos, a obedecer simplemente porque es adulto o adulta o que tiene más poder que yo, quien me lo ordena. Entonces estás cuestionando la estructura de nuestra sociedad machista, patriarcal, autoritaria. Sí, y el primer paso sería verlo, visualizarlo y decir, pues sí, en esa sociedad vivimos, en esa sociedad crecimos, creo que tú y yo, y tal vez los niños que están ahorita también siguen creciendo bajo esa misma autoridad, ¿no? Y esto, por ejemplo, en los talleres de sexualidad con niños, cuando decimos, por ejemplo, nadie te puede tocar, y una niña levanta la mano y dice, pero el abuelo sí, ¿no? O sea, ahí es donde brinca todo este sistema, ¿no? Y tú puedes decir, ni el abuelo, ni el tío, ni el padrastro, ni el primo, ni la prima, Y entonces ahí vamos sembrando poco a poco esta conciencia de decir, mi cuerpo es mío y yo decido si me gusta o no cuando sea grande, ¿no? Esto es parte de lo que damos en educación para la sexualidad. Entonces, María Elena, ¿cuáles serían los conceptos básicos a considerar en la prevención del abuso infantil? Mira, 3. El primero es hablar de abuso sexual, o sea, justo decir qué existe y cómo es y quién lo puede ejercer y qué significa. Otro es la educación para la sexualidad, o sea, el decir exactamente partes del cuerpo, decirles por su nombre, cómo se podría prevenir, etcétera. Y una cosa que se llama la tríada de la prevención, que los de mi generación seguramente se acuerdan de estos spots de Televisa, ¿no? Donde decía, di no y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Solo que nadie sabía qué era a lo que le tenías que decir no, tampoco sabías de qué estaban hablando, se veía algo ahí como oculto, misterioso, pero jamás decían ni siquiera Muy indirecto, nada explícito. Nada explícito. ¿Cómo vas a saber de qué estamos hablando? Entonces, decir no, irse de ahí y pedir ayuda o contarlo, ¿no? Porque justamente lo que les decía hace rato es que el secreto es lo que hace que se siga manteniendo. El secreto lo guardan por una manipulación, ¿no? O por una amenaza, pero es importante como que se vaya abriendo esto y decirles que lo cuenten, ¿no? Si sucede. Entonces, quiere decir que hay que hablar del tema, hay que decir que se puede prevenir. Estos son los conceptos básicos, escúchenlos bien, hay que hablar del tema, hay que decir que se puede prevenir. Y tercero, que hay que romper el secreto, que se tiene que hablar. Entonces, si ustedes quieren considerar aspectos básicos de este tema, nos los acaba de decir María Elena Balsa, que es nuestra invitada el día de hoy. Y otra pregunta, María Elena, ¿qué señales existen? Si una mamá, un papá, un hermano, una hermana, alguien que tiene a su cargo hijo o hija o un bebé, un niño o niña, ¿qué señales existen? ¿Qué te parece si nos lo dices después de un corte? ¿Qué señales deben observar en los niños y en las niñas para detectar el abuso sexual infantil? Volvemos.
El turismo sexual infantil en México es una práctica que ha crecido en los últimos años. Se estima que 20,000 menores de edad han sido víctimas de turismo y prostitución sexual infantil en todo el país. De acuerdo al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el aumento del turismo sexual infantil en México es tan alarmante que el país ya es considerado como el Bangkok de Latinoamérica. Datos del sistema señalan que Cancún se ubica en el 4º lugar en materia de turismo sexual infantil, mientras que en otros destinos turísticos como Acapulco, Puerto Vallarta, Los Cabos y la Ciudad de México, se mantienen encendidos los focos de alerta por la alta incidencia en este delito. Fue en el año 2003 cuando la periodista mexicana Lidia Cacho comenzó a denunciar la red de prostitución y pornografía infantil que había en el estado de Quintana Roo, hasta que en 2004 publicó su libro Los demonios del Edén. Para la publicación del libro, la periodista investigó, reveló testimonios y dio nombres de algunos responsables, promotores y poderosos protectores de una gran red de corrupción y explotación infantil que se encuentran tanto dentro de la industria como de la política de México. Ingresa a nuestras redes sociales y descubre más información sobre el abuso sexual infantil en el país. Turismo sexual, turismo de abuso sexual, porque pues si fuera entre adultos consensuados, sería turismo sexual. Aquí es turismo de abuso sexual. Y qué triste realidad en la que se encuentra México, otra vertiente de María Elena Balsa de este tema. Y desafortunadamente, ¿no? De verdad se me eriza la piel oír esto, oír estas notas, el que hablen de ciudades, ¿no? De nuestro país de esa manera. Para mí, digo, no sé, a lo mejor soy muy sensible al tema, pero de verdad me hace pensar en dónde vivo, ¿no? ¿Quiénes son las personas con las que crecí, ¿no? A dónde visito de vacaciones. Entonces, creo que nuestro granito de arena es lo que decíamos hace rato, ¿no? En nuestra familia, en nuestra educación, porque finalmente, pues, estos hombres que ahorita son parte de esa red, estos hombres que están haciendo todo este sistema, ¿no? Delictivo, pues fueron educados en una familia por unos adultos que tampoco sabían, ¿no? Entonces, no quiero tampoco, obviamente, justificar nada, no es el punto, sino que también entender que el sistema lo estamos creando todos día a día, con este programa de radio, con un libro, con una clase, con un comentario, con chistes, con memes. Entonces, creo que aquí lo importante es mirar hacia adelante, hacia la solución. Lo que se hizo no estuvo bien, no salió bien, ahora hay que hacer otra cosa distinta que nos lleve a una solución de esto, ¿no? Entonces, educar, creo que aunque me oiga muy positivista, ¿no? O muy fantasiosa, pues creo que educar es la diferencia. Y volviendo a la pregunta que te hicimos antes de salir al corte, ¿qué señales puede detectar una mamá, un papá, un educador, una educadora que pueden estar demostrando o detectando que hay abuso sexual? Oye, voy a partir mi respuesta en dos, Juan Carlos. Por un lado, los signos de que un niño o una niña son abusados, los foquitos rojos, pueden ser, no sé, por ejemplo, cambiar sus hábitos. O sea, si era un niño sociable, ya no quiere socializar. Si es un niño que dormía bien, ya no quiere dormir. O es un niño que no dormía bien, ahora duerme de más, come de más o come de menos. O sea, sus hábitos del día a día, ya no quiere ir a la escuela o se quiere quedar mucho tiempo en la escuela. Obviamente depende mucho de dónde esté sucediendo el abuso y con quién, ¿no? A lo mejor de repente ya no quiere ir a casa de los abuelos de un día para otro, o ya no quiere ir a casa del padrino de un día para otro. Esos son señales, ¿no? Pero la otra parte con la que te quiero contestar es que hay las víctimas de abuso sexual se clasifican en dos, digamos, grandes rangos, ¿no? O grandes clases. Una es estas víctimas que, digamos, expresan lo que está pasando, que sufren, y son las menos,
¿Por qué? Porque es los que vivieron violencia física, ¿no? O sea, que de alguna manera lastimaron su cuerpo, les dolió este abuso físicamente, y entonces se genera algo que se llama estrés postraumático, ¿no? Que está clasificado como un ente médico psiquiátrico y que tiene ciertas características, y parte de esas características es lo que les estoy comentando, ¿no? El no dormir, el alterar ciclos de sueño, de ingesta, de comida, etcétera, ¿no? Pero hay otras víctimas que son la mayoría, que fueron manipuladas, seducidas, que se les hizo aparecer esto como un juego, como que divertido, como que eres la sobrina especial y por eso es que a ti te toca recibir, ¿no? Este trato, que son la mayoría, y que esos niños no van a mostrar este estrés postraumático porque digamos que el evento no lo sufrieron, ¿no? En ese momento, y lo pongo entre comillas porque no es que no lo sufran realmente, sino que, o sea, me refiero a que no hubo como que un grito, un jaloneo, algo así que el niño percibiera como una mayor violencia, y estos niños lo que van a generar es un juego donde se va a notar este tipo de cosas. Hay palabras que un niño no tendría por qué vivir o decir o conocer si no está dentro de un contexto erótico, ¿no? Son palabras que, por ejemplo, palabras así como nombres que se les dan al pene dentro del contexto erótico, ¿no? O sea, palabras que se usan solamente entre parejas, ¿no? En ese contexto. Y que si un niño juega con una Barbie, una niña juega con una Barbie, un niño juega con un superhéroe y dice estas palabras, evidentemente no las está inventando ni las está leyendo en ningún libro, ¿no? Entonces, este tipo, o por ejemplo, posiciones, Juan Carlos, se hace un dibujo donde a lo mejor está un muñeco encima de una muñeca en una posición erótica o digamos, simulando un coito, es una imagen que no es común que la tenga un niño en las caricaturas o que la tenga un niño en un libro que tiene acceso a la escuela, por decirlo así. Claro, Entonces, aunque le den educación sexual. Aunque le den educación sexual, por cierto, la educación sexual no se puede dar con pornografía o con cuestiones eróticas para adultos, ¿no? Hay mucho material y hay 2 librerías aquí en México, en la Ciudad de México, especializadas en sexualidad, que está clasificado por edades, por desarrollo sexual. Ayúdanos a que ¿no? nuestro público... Está Voces en Tinta y El Armario Abierto, son las 2 librerías que tienen como esta clasificación. Tienen asesores calificados que te orientan, que te dicen, mira esto, hay material didáctico, y aún así, Radio Escuchas, hay muchos videos que ustedes pueden ver y que los van a ver como con caricatura, explicados de niños para niños, ¿no? O sea, se vale hacernos de cualquier material para explicarles a nuestros niños esto, y esto no usa este tipo de palabras ni este tipo de imágenes, que si nosotros vemos en un contexto escolar o familiar, pues serían como los foquitos de alerta, ¿no? Contestando ya la pregunta. ¿Cuál sería la terapia que se da en la familia? Nosotros en este libro de Alto al Abuso Sexual Infantil estamos manejando un corte sistémico, porque el abuso sexual no daña a un niño, no daña a una niña, daña a una familia. Y más si pensamos que el abusador está adentro de, ¿no? La mayoría de los abusadores están dentro de ese mismo sistema familiar. Entonces, utilizamos este tipo de terapia o recomendamos este tipo de terapia. ¿Por qué? Porque finalmente hay un daño colateral, ¿no? O sea, imaginemos que somos la parte de la pareja que es de donde es la familia del abusador, es decir, que fuera el hermano de la mamá o el cuñado o el papá de la mamá, incluso el esposo nuevo, ¿no? O sea, hablando de la figura del padrastro, que por cierto, el padrastro es el, digamos, número 1 que ejerce abuso sexual, ¿no? Entonces, estas cifras pues nos hacen pensar que el abordaje tendría que ser hacia toda la familia. Muy bien. Estamos hablando del libro Alto al Abuso Sexual Infantil, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento desde una mirada sistémica, de María Elena Balsa Sabaj y Fernando Álvarez Vázquez. Este libro nos hizo llegar, como bien decía Edith al principio, El Armario Abierto, y es una guía que nos puede llevar a saber todos estos temas que estamos hablando y tenerlo en casa, leerlo y releerlo, ¿sí? Y es de editorial Línea Continua. Alto al Abuso Sexual Infantil, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento desde una mirada sistémica, de María Elena Balsa Sabaj
y Fernando Álvarez Vázquez. Y continuando hablando sobre este libro, la familia tiene que hacer cambios. O sea, no puede el niño o la niña que ha sido víctima sacar el evento con menos shock postraumático si no hay cambios familiares, ¿no? Sí, porque uno de los primeros auxilios que se mencionan es alejar al niño o la niña, al adolescente, del abusador. O sea, no puede seguir estando en contacto con esa persona, ¿no? Así como si nada pasara. Y obviamente, pues hay unas consecuencias, ¿no? Quizá ya no se va a tener contacto con esa familia. Y ¿sabes qué, Juan Carlos? Justo esto es lo que a las familias les duele, ¿no? O sea, el decir, era mi hermano favorito, era el padrino, lo escogí como la abuela, ¿no? O sea, esto es algo que y dejan de ver al niño como una víctima o como la persona dañada, y entonces me asumo como también el daño que me está generando en mi familia, o a veces justo por esto le dicen al niño, no digas nada porque ya no podríamos ir a las comidas familiares, o ya no digas nada porque tu papá se va a enojar con mi familia, ¿no? Qué difícil situación. Pues sí, porque creo que pesa mucho el vínculo familiar. Es justo lo que nos está diciendo María Elena. Pero más allá de este cambio que se haga a nivel familiar, María Elena, ¿qué otros cambios se necesitan hacer desde estas instituciones que protegen a las niñas y a los niños? Y sobre todo también esos cambios legales, porque como lo escuchamos en la cápsula, sabemos que el abuso sexual infantil es un delito, está tipificado, pero entonces, ¿qué están haciendo las leyes? Porque existen estos criminales que están, ahora sí que, como lo dijimos, Juan Carlos, haciendo un turismo del abuso sexual. María Elena. Mira, he tenido pacientes que son peritos y ellas me hablan, o sea, estas pacientes han hablado como al momento de revisar los casos, del poco seguimiento que se les da. O sea, me decía una paciente, yo veía fotos, veía testimonios, veía declaraciones de toda una familia de hace 2 años, y de 2 años para acá no se ha hecho nada, ¿no? O sea, y el abusador sigue ahí en la familia y el niño sigue ahí y todo. Entonces, yo creo que hay que hacer, por un lado, esta conciencia a nivel educativo, ¿no? Las escuelas tienen protocolos muy claros. Entonces, por otro lado, realmente sí, tomar conciencia los psicólogos, los psicoterapeutas, los profesores, ¿no? Y realmente hacer denuncias, realmente exponer estos casos, porque justamente si no hablamos de ellos es que no los vemos, ¿no? Seguimos otra vez guardando el secreto. Entonces, hay que, por un lado, esta parte de a nivel educativa, pero por otra parte, en cuestión de ley, nosotros somos los que tenemos que denunciar. O sea, si lo callo, porque ¿cómo voy a meter a la cárcel a mi papá? Pues si mi papá es un delincuente, que se vaya a la cárcel. O si mi hermano es un delincuente, que se vaya a la cárcel, porque obviamente es mi hijo o mi hija en este momento, pero al rato es otro niño y al rato es una red, que es justamente lo que decían en la cápsula. Claro que sí, y pues es algo que tenemos que ir rompiendo a través de no guardar el secreto de niños y niñas que han sido abusadas en su propio hogar. Y entonces estás hablando de cambios sociales que necesitamos. ¿Cómo podemos cerrar este programa para que la gente a futuro podamos crear un espacio seguro en su sexualidad a niños y niñas? ¿Qué necesitamos? Y también, María Elena, ¿por qué necesitamos y por qué adquirir este libro que coordinas también con Fernando Álvarez Vázquez? Yo creo que necesitamos hablar de esto. Esa es mi propuesta. Yo le apuesto a hablar de esto, hablar del cuerpo, de la sexualidad y del abuso sexual. Y justamente esto, por esto, en este libro hay 15 herramientas. Con eso arranca el primer capítulo, que es hablar de 15 cosas que tú puedes hacer como mamá, como profesor, como psicólogo de una escuela o de tus hijos, ¿no? O sea, estos son 15 tips que tú puedes implementar constantemente y en el día a día. Entonces, arranca también con prevención, con clarificación de términos. Eso es lo que tenemos que hacer, hablar de esto y no dejarlo en el tintero, no guardar el secreto, no encubrir, ¿no? Ni en instituciones ni en familias. Es hablar de esto todo el tiempo. Pues es importante, querido público, queridos amigos y amigas que nos escuchan, el tema no podemos obviarlo, no podemos hacer como si nada pasa, dice nuestra especialista María Elena Balsa,
Y es importante que pongamos atención en nuestros alrededores para que esto se vaya evitando, previniendo, hablemos del tema, eduquemos sexualmente a la infancia, no le tengamos miedo a la educación sexual, no les va a hacer más daño de lo que dicen. Por supuesto, el abuso sexual es terrible. Y si la educación sexual puede hacer algo, porque dicen, es que les va a hacer el daño de quitar la inocencia. No, solo les va a quitar la ignorancia. La inocencia es la incapacidad de hacer daño. Y eso no se les puede quitar sabiendo de sexualidad humana. Al contrario, van a saber ubicar cuando se les hace daño o cuando observan, porque los niños y las niñas también pueden ser testigos de otros abusos. Muchas gracias, Marilena Balsa. Y también muchas gracias a la librería El Armario Abierto, distribuidora especializada en material didáctico y libros para la educación sexual, integral y salud sexual y reproductiva con base a los derechos sexuales, por hacernos llegar este libro. Así que si desean adquirirlo, Alto al abuso sexual infantil, prevención, diagnóstico y tratamiento desde una mirada sistémica, pueden consultar la página elarmarioabierto.com.mx o pueden escribir a la página de Facebook @elarmarioabierto. Gracias, Marilena. Gracias. Hasta luego. Yo soy Juan Carlos Hernández. Edith Rojas, nos escuchamos la próxima semana. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Agradecemos al público que nos sintonizó y al equipo de producción: Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Samantha Bautista y William Sandoval. Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Graciela Ramírez.